Vamos ahora en reverencia a la palabra de Dios, a prestar atención al mensaje. Y les quiero decir que cuando era ferigrés y no tenía que ser yo quien predicara, una de mis costumbres era cada vez que iba a comenzar a predicar el predicador, yo hacía una pequeña oración allí sentado en silencio y yo le pedía a Dios que me diera la fuerza de concentración mental y el yo poner todos mis sentidos en la palabra predicada, porque si viniera de los hombres, ahora mismo termináramos el culto. Pero cuando viene de Dios, es importante. Y muchas veces nosotros permitimos que las cosas nos atraigan o nos llamen la atención y no le damos importancia a la palabra del Señor. Así que tome esta costumbre de orar al Señor y pedirle que Él les dé esa fuerza mental, que yo sé que es a veces difícil, para concentrarse en la palabra predicada. Vamos a pedírselo a Dios en oración. Señor, en el nombre de Jesucristo te hemos alabado en esta comunión que hemos tenido contigo, pero ahora necesitamos escuchar de ti. Y sabemos que tú eres fiel en traer palabra a tu pueblo y suplir nuestras necesidades. Pero a nosotros, ayúdanos dándonos una mente centrada en ti, un corazón receptivo y dispuesto a poner a aplicar lo que escuchamos de ti. En Jesucristo oramos. Amén. No cabe duda que estamos atravesando tiempos angustiosos. Todo esto que estamos viviendo son señales del fin. Señales del fin del mundo, hermanos. Estamos viviendo en estos tiempos. No hay familia que no esté pasando por una dificultad, sea un problema económico, enfermedad, o que esté pasando por pruebas de fe. El caso es que todos estamos en esto, y esto afecta de una manera u otra nuestro estado anímico. Puede producir estrés, tensiones, inclusive perjudicarnos en nuestras relaciones de los unos con los otros. En fin, muchos de ustedes escucharon el caso recién allí en California, donde por la situación que se está viviendo, un padre de familia simplemente asesinó a su esposa, a sus hijos y luego se quitó la vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, lejos de abrumarnos, lo que tenemos es que alegrarnos. Lejos de alejarnos, acerquémonos a Dios. Lejos de alejarnos, eso no sonó como muy bien, ¿verdad? Lejos de alejarnos, eso me parece que aunque está como aún más lejos todavía, ¿no? Lo dije en forma de chiste. En vez de alejarnos, hermanos, acerquémonos a Dios en estos tiempos difíciles. Hoy vamos a ver, no es un mensaje que va a traer amonestación, pero más bien su intento es fortalecer nuestra fe y animarnos en estos tiempos difíciles, respondiendo a dos preguntas. ¿Con quién contamos? La primera pregunta. Y la segunda, ¿con qué contamos? Para entender que en medio de nuestra situación difícil no estamos solos. Así que vamos a responder esta primera pregunta: ¿con quién contamos? ¿Con quién más si no es con Dios? ¿Con quién otro usted cuenta? No voy a decir su nombre, pero hay una joven aquí entre nosotros que ella está necesitada de trabajo. Ella no sabe cómo me agrada escucharle decir cada vez que se toca el tema. Ella dice: dejémoselo a Dios. Así dice. Me agrada esa respuesta. Dejémoselo a Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos contamos con Dios. Contamos con su misericordia y con su buena voluntad. El hecho de encontrarnos en Cristo como creyentes ya significa que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado de su gracia. Nos ha dado la salvación del alma, que es lo más valioso que puede tener un ser humano en la tierra.
Y si esto fuera todo lo que recibiéramos de Dios, la salvación por gracia, cuando uno entiende que no merece nada, ya sería suficiente. Ya sería suficiente con esto. Sin embargo, Dios nos da mucho más que esto. Hermanos, Dios está haciendo una obra preciosa, una obra grande en nuestras vidas. Y Él nos los deja saber. Vamos a usar un pasaje que muestra esto. Y vamos a salir hoy de aquí alegres y fortalecidos en fe, aunque estemos pasando por cualquier situación en que nos encontremos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ese va a ser el texto del mensaje. Filipenses, capítulo 1, el versículo 6. Vamos a leerlo a coro, todos juntos, cuando lo encontremos. Filipenses 1:6. Como si fuéramos niñitos, a la 1, a las 2, a las 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense cómo Pablo dice en este versículo, estando persuadido. Vamos a hablar de esta persuasión. El estar persuadido no es una mera conjetura, sino es un certero sentir de seguridad que las evidencias mismas se han encargado de corroborar. Aclaro, no es que nosotros tenemos que estar persuadidos de Dios, porque Él es fiel, Él no es hombre para mentir. Menos me atrevo yo, siendo criatura, a probarle nada al Creador. Más bien, el que tiene que estar persuadido soy yo mismo, escuchen, de mí mismo, a causa de mí mismo, porque mis pensamientos y mis sentimientos muchas veces no son de fiar. ¿Cuántas veces mi mente me engaña, me confunde, me pone dudas? Me pone a pensar cosas que son totalmente contrarias a las promesas divinas. Entonces, para ayudar a mi deficiencia, Dios está haciendo una obra en mí que me deja persuadido. Cuando dice Pablo, estando persuadido, el verbo está en participio de pretérito perfecto, indica una persuasión que comenzó tiempo atrás y continúa hasta el presente. Como decir, siempre estoy seguro. Como decir, no tengo por qué dudar. Y de eso estoy persuadido. Vamos a hablar de esta obra, de esta gran obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y voy a hablar en primera persona porque me quiero poner en lugar, siendo creyente al fin, en el lugar de cada creyente, de cada cristiano. Y por eso hablo en primera persona. O sea que esto es algo que usted mismo puede hacer a la par conmigo mientras yo hago esto. Voy a hacer una revisión de mi vida. Una revisión de mi vida. Mirar atrás. Notar dónde estaba, cómo estaba, qué hacía y verme ahora. Haga usted eso. Mire atrás y véase cómo usted está ahora. Estoy seguro que va a haber una notable y marcada diferencia hacia lo positivo. O sea, más bien un patrón de avance en la vida espiritual. ¿No es cierto? ¿De qué yo estoy persuadido, hermano? Mira lo que dice el versículo 6 de nuevo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. Vamos a ver esa primera parte del versículo. Y vamos a ver 4 fases en la vida. 4 fases en la vida. La primera fase. Estoy persuadido de que Dios comenzó en mí una buena obra. La pregunta es, ¿cuándo la comenzó? Su respuesta es muy profunda. ¿Cuándo comenzó Dios a hacer su obra en mí? Mire, yo no puedo ni tan siquiera comprenderlo, ni menos
explicarlo. Porque esta obra que Dios comenzó en mí fue, escuche, antes de la fundación de este mundo. Antes de la fundación de este mundo. Un conocimiento que pertenece a los profundos misterios de Dios. Vamos a ver un versículo en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Así que cuando Dios comenzó a hacer una obra en mí, su primera fase es desde antes que este mundo se fundara. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando Pablo medita en esta primera fase de la vida, él prorrumpe en una alabanza. Él dice, bendito sea este Dios que nos ha bendecido con toda bendición celestial. Por eso que en Romanos 11:33, él dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, Dios comenzó a hacer una obra en mí antes de que este mundo fuera formado. ¿Cuántas veces me he sentido insignificante? ¿Cuántas veces usted se ha sentido insignificante? Sin embargo, mira lo que Dios le dice. ¿Cuándo comenzó a hacer esta obra? Ahora, segunda aclaración, yo no quiero decir, para que evitar malos entendidos, que yo existía como persona. No es lo que yo estoy queriendo decir. Lo que yo estoy queriendo decir es que mi persona estaba en los planes de Dios. No podemos confundir esto porque no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? O sea que en su presencia Dios tenía planes para con mi vida. Y Efesios lo aclara. Él dice para que yo sea santo, sin mancha delante de Él, para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de mi vida. Y para eso Dios me tenía en su mente. Vamos a ver la segunda fase de esta obra que Dios ha comenzado. Dios continuó su obra en mí al ser formado en el vientre de mi madre. Quiero llevarles al Salmo 139. Salmo 139. Versículos 13 y 14. Qué bueno sería que todo ser humano reconociera esto, para que cayera en temor y reverencia ante su Creador. Dice el versículo 13 y 14 del Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y tenemos el ejemplo ahora del salmista que al pensar en esta obra también prorrumpe en una alabanza a Dios. Quiere decir, hermano, ojalá que cuando terminemos el mensaje usted salga de aquí alabando a Dios. En medio de su situación, en medio de sus circunstancias, usted salga de aquí maravillado de lo que Dios está haciendo en su vida. Esa segunda fase me refiero a ese día que nací. Qué feíto era. Imagínense que me fueron a visitar al hospital, el terror y el espanto, y se fueron asustados. Y luego, qué bonito me fui poniendo. Y ahora no sé qué pasó. Porque ahora ni el espanto ni el terror me quieren visitar. Ese día comenzaron a cumplirse esos planos soberanos que Dios tenía para conmigo.
Y el problema no es el aspecto físico, sino que nací muerto, imagínense. Nací muerto. ¿Muerto qué? En delitos y pecados. Nací con una sangre contaminada de pecado. ¿Y sabe qué? Eso hay una canción que dice, no, creo que no estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Bueno, aquí no es que estaba de parranda, sino que estaba muerto. Completamente al revés. Estaba muerto, hermanos, en mis delitos y pecados. ¿Y usted sabe qué hizo Dios? Por su gracia, según Efesios 2, 1 y 5, estando muerto, me dio vida en Cristo Jesús. ¿Cuándo me dio vida? Cuando yo pude reconocer que yo era un pecador y cuando yo pude creer que Cristo estaba sacrificándose en una cruz y derramando su sangre para limpiarme de todo pecado y para darme el perdón de Dios y la vida eterna. Y ese día, entonces comenzó prácticamente la tercera fase de esta obra que Dios está haciendo en mí. Fíjense por cuántas fases vamos. La primera estaba en la mente de Dios antes de que el mundo se fundara. La segunda fue cuando nací y Dios me formó en el vientre de mi madre. Y la tercera se refiere a ese nuevo nacimiento espiritual donde Dios me hace una nueva criatura. Y más bien lo que comienza ahora es un camino hacia la madurez. Y hermano, de esto yo estoy persuadido. Estoy persuadido que muchos de los sucesos que han ocurrido en mi vida han sido providentes. Y han sido con el objetivo de completar esta gran obra que Dios está haciendo en mí. ¿Cuántos momentos aparentaban malos y sin embargo han resultado para bien? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? ¿Por qué estoy persuadido de esto? Seguro, sin duda. Porque a través de las experiencias con mi Señor, mi conocimiento de Dios se ha incrementado a través del estudio de las Escrituras. ¿No ha crecido usted en esto? ¿No ha crecido su conocimiento de Dios a medida que va estudiando la Biblia? Mi fe, aunque aún débil, se ha ido fortaleciendo. Vívidamente doy testimonio de su presencia, su protección y su providencia. Y usted sabe también que el Señor está haciendo en mí, y estoy persuadido, está cambiando mi actitud hacia el pecado. Está cambiando mi actitud hacia este mundo. Está cambiando mi actitud hacia el materialismo. Todo esto lo está haciendo Dios en mí. Está cultivando virtudes que no tenía antes. Ha transformado muchos aspectos de mi carácter. Y saben que he podido llegar a aprender a depender y a esperar en mi Dios. Estoy encontrando en mi Cristo toda mi suficiencia, toda mi complacencia. Y todo esto ha hecho Dios y seguirá haciéndolo. Es por eso que estoy persuadido que cualquiera que sea mi situación, he aprendido a tolerarla. Porque no estoy solo, cuento con Dios. Y hermanos, Dios y yo somos ya mayoría. Dios y yo somos ya mayoría. Entonces, para ver si lo puedo decir bien este viaje, en vez de alejarnos, acerquémonos. No lo dije muy bien, no, tampoco, no me salió muy bien. En vez de alejarnos, acerquémonos a Dios cada vez más. Lo segundo con lo que yo cuento, hermanos, porque le dije con quién contamos, contamos con Dios. Lo segundo con lo que yo cuento es con las promesas divinas. Mire la segunda parte de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y hablamos de 3 fases. Yo no sé en cuál usted se encuentra. Por lo menos está en la segunda, porque está aquí. La tercera, Dios sabrá cuándo va a ocurrir en su vida, el día que usted tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. Estoy persuadido que ese que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto me tiene que ayudar también a mí, porque significa que es una obra continua.
indica que no está terminada. Su fin es el día de Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando dice que se perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Bueno, se está refiriendo sea al día en que duerma o descanse en el Señor, o sea el día en que Cristo me arrebate con Él, con la iglesia. Ese es el día que se está hablando aquí. Y aún no ha ocurrido. Por tanto, me encuentro todavía bajo perfeccionamiento. Fíjense que el versículo dice, la perfeccionará. Entonces, démonos oportunidad para crecer. Hermanos, no seamos tan crueles con nosotros mismos. Démonos oportunidad para crecer. Porque lo que está ocurriendo en nuestras vidas, poniéndolo como ejemplo, es como una casa que está bajo construcción. Es como una masa de barro que está en las manos de un alfarero. Es como un lienzo en las manos de un artista. No puedo, en esta fase en que yo me encuentro, esperar que todo esté perfecto. Y de esto yo también estoy persuadido. ¿Usted sabe de qué estoy persuadido? Que soy el peor, pero en las manos de un gran Dios. De eso estoy yo persuadido. Él comenzó al principio. Por tanto, es lógico y de esperar que hayan ocurrido y seguirán ocurriendo cambios positivos en la vida. Pero aquí estamos hablando de contar con la promesa, la cual radica en que Dios es quien completará esta obra. Dios es el que la completará. ¿A cuántos aquí les gusta terminar lo que comienza? Sean sinceros. Terminar lo que comienza. Yo les digo esto porque hay muchas personas que nunca comienzan nada. Está el otro grupo que comienza pero lo deja a la mitad. Pero está el grupo que le gusta terminar lo que comienza. Bueno, hermanos, a Dios le gusta terminar la obra que Él comenzó. Y Él la terminará. Esa es la cuarta fase de nuestra vida. La cuarta fase de nuestra vida será cuando Él termine de hacer la obra en nosotros, porque será un final glorioso. El día cuando el gran arquitecto de nuestras vidas, así como hacen los artistas para mostrar un cuadro que primero lo cubren y quitan después la tela que lo cubre para mostrar su obra, así Dios va a hacer con cada una de nuestras vidas. Él va a quitar ese velo y va a mostrar verdaderamente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo no puedo esperar, hermanos. No puedo esperar. Me imagino ya con una cabellera abundante y ondulante para poderme peinar con gusto cuando Dios termine de esta obra en mí. Él no la ha terminado, Él la perfeccionará. Entonces, mientras tanto, bástame su gracia. ¿Por qué? Porque cuento con el poder del Espíritu Santo. Y si usted quiere saborear estas verdades de las cuales yo les digo, Romanos 8, mire, Romanos 8, versículo 14, Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo esto es mientras esperamos por esa cuarta fase. Dice el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí usa Pablo y dice, y sabemos. Es como también decir, estoy persuadido que a los que aman a Dios, fíjense que dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y siga leyendo, hermanos, en su casa, el resto de esta porción. Saboree lo que Dios está, con lo que usted puede contar en su vida, en medio de su situación y su circunstancia. Por eso, cualquiera que sea mi situación, yo estoy persuadido de que no estoy solo. Yo cuento con Dios
y cuento con sus promesas. Sea mi fe fuerte o débil, contamos con lo mismo. A Lutero le gustaba ilustrar esta idea así. Él decía que la fe es como una mano que sostiene, sea un monedero o sea una billetera. O sea, la fe es como una mano que sostiene esta billetera. La mano puede estar firme sosteniéndolo, como puede estar temblorosa. Fíjense, firme puede estar también temblorosa. Sin embargo, lo que importa es que usted está sosteniendo la billetera. Y ese tesoro que hay aquí adentro no cambia. No cambia. No aumenta o disminuye según la condición de la mano. La mano puede ser fuerte o puede ser débil. La fe puede ser fuerte o débil. Lo que tú estás sosteniendo no cambia. Literalmente, en caso de mi billetera, no aumenta. Pero llevándolo a lo que es la ilustración de la fe, lo que importa es el tesoro que tenemos dentro. No estoy solo, cuento con Dios, aunque aún mi fe sea débil y temblorosa. Se cuenta de un cristiano que vivió en el tercer siglo y estaba siendo perseguido por los romanos, y Dios le salvó milagrosamente. El hombre se encontraba huyendo de los soldados que lo perseguían y corría lo más rápido que posible entre la maleza del bosque. Su corazón iba latiendo con gran intensidad. Tenía miedo de ser atrapado. Sentía los pasos de los soldados cerca. De buena a primera se vio acorralado, pero allí cerca estaba una cueva y se metió en la cueva. Para sorpresa de él, inmediatamente que se metió, vinieron unas arañas, de esas que a ustedes las mujeres le tienen miedo, unas arañotas bien grandes, y con tremenda rapidez y habilidad hicieron una tela de araña que cubrió la puerta de la entrada de la cueva. No tardaron los soldados, llegaron al lugar, locos buscando al hombre. De buenas a primeras, un soldado saca su espada para cortar la telaraña y el capitán le dice: ¿qué haces, tonto? ¿No ves la telaraña? ¿No ves que por ahí nadie ha pasado por mucho tiempo? No perdamos el tiempo y busquemos en otro lugar. Y así se fueron, y así el cristiano se salvó. Y luego él escribió: donde está Dios, una tela de araña viene a ser un muro. Así él escribió. La seguridad del cristiano es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, en esta vida aún el hierro perece ante el óxido. El hierro, por más fuerte que sea, perece ante el óxido. Pero al cristiano, según nos tenemos prometido, nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios. Entonces podemos contar con Él. No es que vamos nosotros sostenidos de Dios, sino que Dios es el que nos lleva de la mano. Es la idea de un niño pequeño, como el padre lo toma de la mano para cruzar una calle. Es así como nos lleva Dios por este mundo, tomados de la mano. Y Él no nos va a soltar. Él no nos va a soltar. Entonces, podemos decir como el salmista, Salmo 138:8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Usted lo puede decir? ¿Usted está persuadido de eso? Que usted puede decir, ¿sabe qué? No importa cuál es mi circunstancia y mi situación, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Cuento con Él, que comenzó una obra y de igual manera que la comenzó, la está perfeccionando y la terminará. Estoy persuadido de eso. Entonces lo que tenemos que aprender es a depender y a descansar en nuestro Dios. Mire, si para librarnos se requiere que un mar se abra en dos, Él nos va a proveer el paso. Si para saciar el hambre requiere una lluvia de maná y codornices,
Él va a poner alimento en mi boca. Si para pagar los impuestos cuesta poner una moneda en la boca de un pez, poder tiene. Si para aliviar las penas se necesita multiplicar los panes y los peces, Él es proveedor. Hermanos, Él hará lo que Él ha prometido de acuerdo a su voluntad. Pero, ya para terminar, lo que debe de llenar mi corazón de gozo, de alabanza, de regocijo en mi Dios, no son las circunstancias. Las circunstancias Dios las conoce, sino el hecho que Dios está haciendo una obra espiritual en mi vida grande. Y recuerden que la prioridad de Dios es la vida espiritual. Y en su omnisciencia Él sabe que muchas veces tenemos necesidad de sufrir, sea física o materialmente, por tal de bendecirnos en esa área de nuestra vida, porque esa es la que perdura por la eternidad. Las cosas materiales se acaban. Este cuerpo un día se va a acabar, pero la vida espiritual es la que perdura por la eternidad. Y esa vida abundante nos la dio Cristo en la cruz de Calvario. Y por eso le digo que la salvación del alma es lo más valioso que puede tener un ser humano. Prefiero la salvación de mi alma que la salud física. Prefiero la salud física que posesiones materiales. Y vaya poniendo en prioridad de su vida. Prefiero una actitud correcta ante los problemas que resolver uno. Prefiero que se agigante mi fe para toda la vida que un milagro. Prefiero adornar mi carácter de virtudes que llevar joyas en mi cuerpo. Prefiero poseer los frutos del Espíritu que dinero en el banco. Entonces, ojalá la palabra de hoy anime, aliente y nos dé fortaleza necesaria para enfrentar cualquier situación que se presente en medio de las señales del fin, sin perder la fe, la calma, el dominio propio, porque el Señor dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Tenemos que, como Pablo y como el salmista, al terminar este mensaje, prorrumpir también en alabanzas, en gratitud, glorificándote y bendiciéndote por la seguridad que tenemos de que tú has comenzado una obra en nosotros que va a terminar gloriosa. Te amamos por eso, Dios. Y sabemos también que entre tanto que esa obra termina, contamos con tus promesas y es el poder de tu Espíritu Santo. Señor, anímanos, alienta nuestra fe, porque tú eres el Dios proveedor. Y glorifícate tú en medio de nuestras circunstancias, para que todo redunde para gloria y honra tuya. Lo pedimos en Jesús. Amén.